Bien, les pido por favor que lean este enunciado, perdón, pues esto es una extensión del análisis optimizante que hemos visto, digo, y que es el concepto de vida útil económica. Este concepto no siempre se condice con lo que es la vida útil contable de un activo. Y para que se recuerden de tiempo atrás, cuando vimos matemática financiera, recuérdese que hicimos un ejercicio en una cañería de gas que tenía pérdida a contar del sexto año en adelante. Bueno, en ese concepto, perdón, en ese ejercicio, sin haberlo siquiera dicho, estaba implícito lo que vamos a ver ahora, que es, valga la redundancia, el concepto de vida útil económica. ¿Y qué es lo que representa esto entonces? Es la frecuencia con la cual es conveniente ir reemplazando el activo a efecto de que se encuentre un justo equilibrio entre los costos de inversión y los costos de operación. Eso fue lo que nos pasó en este ejercicio. No creo que se acuerden, pero por si acaso. Recuerde que había un costo de inversión, el costo de la cañería eran 8 lucas. Y adicionalmente, a contar del año 6, comenzaba a perder gas dicha cañería a razón de 60 pesos al año, 60 unidades monetarias al año. Y lo que tuvimos que discriminar o discernir fue cada cuánto, con qué frecuencia teníamos que ir cambiando la cañería. Y ahí no lo hicimos en el sentido estricto del concepto, sino que nos dimos dos estadios, que eran cambiarlo cada 10 años, que era lo que decía el gerente de finanzas, y cambiarlo cada 15 años, que era lo que decía el gerente de operaciones. ¿Se acuerdan, niños? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Ya. Bueno, aquí lo vamos a extender. Entonces les voy a solicitar, por favor, que lean el enunciado y me lo comentan. A lo que terminen, me comentan cuál es la situación a la cual está enfrentada la empresa. Niños, ¿lo entienden? Jóvenes, señoritas. ¿Lo entienden? Entonces, reitero, lo que vamos a ver ahora
es el concepto de vida útil económica, vinculado al análisis optimizante. Jóvenes, ¿lo entienden el enunciado? Jóvenes. El Niños. Agustín le quiere hablar, profe. ¿Cómo? El Agustín le quiere hablar, le quiere preguntar algo, parece. ¿Quién es el Agustín? Ya que pregunten. Que se le escucha abajo. Ah, no, yo no escucho nada. Te estoy escuchando a ti. Parece que lo va a Agustín, escribir. Dice, profesor, ¿a qué se refiere valor de venta. valor realizable neto? Sí, valor de venta del activo. Descontado todos los costos que significa la transferencia del activo del camión, te queda a ti en neto tantas lucas. Eso. Supongo que escuchó, si bien no puede hablar, pero debe haber escuchado. Sí, dijo gracias. Sí, ahí lo vi, Agustín Vivanco. Ya. Cabro, ¿entienden la situación a la cual están enfrentados? Díganme algo, pues niño. O sea, así, honestamente, Dígame. profe, lo que entendí es que es una situación de las que siempre nos vemos enfrentados, donde tenemos que o continuar en la situación actual o cambiar el proyecto. Si me pregunta así como si entendieron, esto es como lo único que podría decirle hasta ahora que saqué del enunciado. Ya, Vaya. está bien, pero esa es la pregunta B. En la A, lo que nos dicen es que encontremos la vida útil económica de los camiones nuevos, de un camión nuevo, genérico. Y allí en la tabla dicen, un camión nuevo de capacidad costará 4,5 lucas. Los costos de operación previstos a partir de registros antiguos incluyen mantenimiento, reparación, combustible, llantas, impuestos, contratación de otros transportes, choferes, todo lo que a usted le signifique desplazar el camión. Se hicieron las predicciones de valor de mercado de camiones de edades diversas mostradas en el cuadro. La tasa mínima atractiva de retorno es del 10% anual. Y nos dan esa tablilla. Entonces, la primera pregunta que usted debe responder es ¿cuál es la vida útil contable de este camión? Según la historia, ¿cuánto es la vida útil contable de este camión? ¿Se ve ahí en la tabla? 5 años, profesor. ¿Perdón? 5 años. 5 años. Ahí está. Listo. Bien. Y lo que ocurre, como en este ejemplo vamos a trasuntar un fenómeno que ocurre en el mundo real, en general, la vida útil económica es menor que la vida útil contable. Es lo mismo que nos ocurre en las casas, cabros, cuando tenemos que cambiar un televisor, un calefactor, el microondas, si es que tenemos microondas, el hervidor que se llena de sarro, lo limpiamos con vinagre, pero al final ya no le sale. Por lo tanto, a pesar de que contablemente el fabricante dice que el hervidor le puede durar 4 años, es conveniente por el mal sabor, porque se está comiendo el sarro, por lo que sea, que a usted le convenga cambiarlo cada 2 años. En el fondo, los costos de inversión comparativamente resultan ser menores que los costos de operación. Lo mismo pasa con alguna máquina en una empresa. El fabricante le va a decir operada en tales y cuáles condiciones, como nos dan aquí en la tabla, 5 años. Esta máquina para producir picarones le va a costar, perdón, le va a durar 5 años.
Pero resulta que en términos de los costos de mantención correctiva y preventiva, en algún minuto puede que estos superen al valor de reponer la máquina. ¿Me entiende o no? Al costo de reponerla. ¿Me entienden? Y Sí, profe. entonces, en vez de amarrarnos a tener la máquina por 5 años e incurrir cada vez más en costos de operación, nos conviene realizar el costo de inversión, cambiarla. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Bien. Entonces, si observan la estructura de datos del ejercicio, ciertamente aquí leemos, veo, por la historia que tiene la compañía, que la vida útil contable de este camión son 5 años. ¿Eso qué significa entonces? Que aquí tenemos 5 posibilidades ciertas, que trabajando en tiempo discreto, que es lo que se hace en el mundo real, aquí tenemos la posibilidad de ir cambiando el camión todos los años, o cada 2, o cada 3, o cada 4, o cada 5. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Por lo tanto, y como siempre hemos concebido, si bien el negocio es el mismo en cualquiera de esos estadios, del 1 al 5 años, al 5.º año, nos vamos a dedicar al transporte o a los fletes, como lo quiera ver, ciertamente usted lo puede internalizar como que se trata de 5 proyectos. Un proyecto que consiste en reemplazar el camión todos los años, otro cada 2, otro cada 3, otro cada 5. ¿Hay dudas, niños? No, no. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer entonces? A efecto de responder la pregunta A. Construir el perfil de cada una de las potenciales situaciones. ¿Me siguen o no? Sí, Ya. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Si bien en las tablas extendí hasta el 5.º año para que lo veamos gráficamente, obviamente en la primera situación que estoy analizando, esta, significa reemplazar el camión cada año. Como esencialmente me dan información de costos, exceptuado el valor de venta del camión, voy a tomar los costos con signo positivo y el ingreso por la venta con signo negativo. ¿Hay dudas? Jóvenes, Sí, ¿hay profe, no dudas? le entendí lo que dijo. ¿Perdón? No le entendí lo que dijo. Lo último. De por qué Los el signo costos, es negativo. como esencialmente nos dan costos, los costos los voy a tomar con signo positivo y el ingreso por la venta con signo negativo. Ah, ok, gracias. Ya, si se dan cuenta, el perfil 1 significa compro el camión en 4,5 lucas, lo opero durante un año, incurro en un costo de operación de 3.000 y lo vendo a final de ese año. Por lo tanto, concibo aquí el valor realizable neto. Neteo, calculo el flujo de caja, eso estoy diciendo. ¿Me siguen o no? sí, profe. Después, segunda situación. Bueno, reemplazo el camión cada 2 años, no cada año. Lo compro. Incurro en el costo de operación en el año 1, 3.000. Costo de operación del año 2, 3.200. Recuerden la tabla. Costo de operación del año 2, 3.002. 3, 3.500. 3.009, 4.004. Tercera situación. Lo reemplazo cada 3. Incurro en el costo de inversión, opero el primer año 3.000, opero el segundo año costo de operación 3.002, opero el tercer año costo de operación 3.500, lo vendo, 2 luquitas el valor realizable en ese caso, neteo, y así sucesivamente. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Hay dudas? ¿Era el valor realizable, profe? Disculpe. ¿Perdón? El valor realizable. El valor de venta. Ah, ya.
¿Hay dudas? No, profe. Bien. Y si se acuerdan del ejercicio al cual les hice referencia, ¿qué fue lo que nos molestó al comparar la opinión del gerente de finanzas y el de operaciones? Que no tenían la misma vida útil. Creo que eso Ya. era. ¿Cómo creo que eso era Brandenberg? O sea, por el que recuerdo el ejercicio, diría que eso era. Si me Que es preguntara a mí, yo distinto diría a que eso. creo. Cuando tú dices Ah, ya. creo, estás asignando una probabilidad de ocurrencia que no es el 100%, no es un evento cierto. Entonces, yo sí tengo certeza de que era la diferencia de Muy tiempo de bien vida útil. dicho. Tengo certeza que el atributo que nos molestó fue la vida útil. Y aquí, ¿qué pasa? Tenemos 5 proyectos con 5 vidas útiles distintas. ¿Qué nos molesta? La vida útil de cada uno. Entonces, ¿qué tratarían de hacer? Independizar el análisis de la vida útil. ¿Y eso qué significa? ¿Quién habló el soturbano? Arenas. Ah, Arenas, que en el fondo yo lo que haría es que el análisis lo terminaría considerando por Iván probablemente, y no por Van. ya cuidado, que ya se los dije alguna vez. Si esencialmente tengo costos, yo puedo calcular un van. No, no se podría. Es un Entonces, VPN. ¿qué calcularías? Dale, ¿El VPN? perdón, ¿El VPN? ¿el VP cuánto? ¿VPN? ¿VNP? Valor Es lo presente. No me mismo que el acuerdo el nombre. VAMPO. El VPN es valor presente neto. Y ahí aparece el concepto de neto, diferencia ingreso-costo. Sí. Cuidado. ¿Qué calcularían? Que El BPC. lo hicimos en el otro ejercicio del camión que ya tenía 2 años de uso y que nos daban solo costo Güey. y nos decían que la capacidad de carga era idéntica. ¿Se acuerdan o no? Jóvenes, los ejercicios en el apunte lo he ido disponiendo con algún objetivo de aprendizaje, para que se den cuenta que el aprendizaje es escalable y que lo que yo entendí y sé de antes me sirve para el futuro. Ya, ¿qué me dijiste? El último que habló. El Cahue. ¿Perdón? El Cahue. El CAWE. Listo. ¿Hay duda? Eso es. Entonces, lo primero que he de hacer, dado el constructo que estoy ofreciendo aquí en la pizarra, es calcular el VPC. ¿Y qué es lo que era el VPC? ¿Se acuerdan? El Valor valor presente de presente de los costo. costos. Ya. ¿Hay dudas? Si observan, el VPC del primer constructo, 4002, del segundo, 7008. Por lo tanto, aquí, una vez más, se me refuerza el concepto de que aquí no los puedo comparar tal cual están. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en un negocio por 1, por 2, por 3 o por 5 años. Y ciertamente, si estoy trabajando esencialmente con costos, incluido el costo de operación, obviamente, en la medida que yo más ocupo un activo, ¿cómo ha de ser el costo de operación de este? En la Mayor. globalidad, en el total, mayor o menor. Mayor. Mayor, y aquí se refrenda. 4.002, 7.008, 11.000, 14.000, 17.000. ¿Hay dudas? Pero como bien dijo la Arena al final, cuando comprendió y razonó, ciertamente aquí lo que creo que fue Arena, creo que aquí nos convendría comparar por CAWE. Correcto, le dije. Aquí están los CAWE. Recuerde, el CAWE es el valor presente, costo anual uniforme equivalente. Costo anual uniforme equivalente. Costo anual uniforme equivalente. Anual uniforme, anualidad,
¿Qué significa eso entonces? Prorratear el valor presente en una anualidad vencida. ¿Y por qué vencida? Porque nunca olviden que en el flujo de caja, los flujos de cada periodo se consideran al inicio o al final de él. Final. Ahí estamos. Listo. ¿Cuál es la vida útil económica del camioncito? Es decir, ¿con qué frecuencia nos conviene ir cambiándolo? Cada 3 años, Listo. profesor. Punto. Si quiere ser un tantín más riguroso, para mostrárselo al jefe, por ejemplo, si usted es dependiente, si usted es autogestionado, no hay duda que la respuesta ya la tuvo. Le hace un monito, y entonces en el monito se ve clarito. Si estamos trabajando con una estructura de costos, con una función de costos, ciertamente es de tratar de maximizarla o minimizarla. Y ergo, la vida útil económica del camión entonces son 3 años. 3 años. ¿Dudas? ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas, No, profe. ya, voy a devolverme el enunciado para que ahora, porque esta pregunta no la tengo respuesta en el apunte, no la tengo respondida en el apunte, digo. Entonces, para que la pensemos y la hagamos aquí. Les voy a volver a poner el enunciado para que lo lean. Y aquí, cíñase, para efectos de la pregunta A, al párrafo primero, al primer párrafo. Léalo y entiéndalo. ¿Entendido ya? ¿Qué harían? O, si usted quiere, ¿a qué situación se enfrenta? Primero descríbame aquello. Perdón. Cuando digo a qué situación se enfrentan, en otras palabras les estoy preguntando, ¿cuáles son las opciones que usted tiene? ¿Puedo arreglar el camión que tengo o puedo comprar uno nuevo? Ya. Es incompleto. Se puede reparar y vender, se puede vender sin reparar y se puede también continuar con el camión viejo. ¿Cuántas opciones tienes? 3. Listo. Vamos. Y aquí voy a construir los perfiles. Primera opción. Tercera. Lo puedo vender tal cual. No, está malo. ¿Hay dudas?
Este es el flujo, ¿ah? ¿Hay dudas? No. Lo puedo reparar, que me cuesta 300 pesos, y lo vendo en 1.400. Flujo neto, 1.100. ¿Cómo son las opciones 1 y 2? Venderlo tal cual, venderlo reparado. Son iguales. Iguales. Tercera opción. Lo reparo. Se me olvidó un número. El costo de operación sería de 4.100 y se puede vender en 1.100. Ya. Lo opero. Y lo vendo en 1.100. En la tercera opción tomé los ingresos con signo positivo y los costos con signo negativo, igual que en la 2. En la 1 no, era inmediato. Listo, ahí tengo mis 3 opciones. ¿Qué harían ahora? ¿Qué harían ahora? Jóvenes, niñas, ¿qué harían? Si observa, en cualquiera de estos dos casos, vende usted tal cual o venda reparado, de aquí para adelante, porque en este minuto, como va a seguir en el negocio del transporte, tiene que comprar el camión. Y eso significa que va a incurrir en un costo anual de 4.004. ¿Me siguen o no? En el mejor de los casos, que era reemplazando después el camión cada cuántos años. Cada 3 años. Listo. Entonces, ¿qué les dice el juicio? ¿Qué debieran hacer? Podría tomarlo como una pura opción. La 1 y 2. En el fondo son Está iguales. claro, está claro. Eso es. Y de aquí para adelante, en 3 años tú vas a incurrir en un, reemplazando después el camión cada 3, que es lo que hicimos en la pregunta A. Tú vas a incurrir en un costo de 4.423 pesos al año. Por cada uno de los 3 años ad eternum. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me indica la lógica aquí? Compare los CAUE. Calculo el CAUE de esta opción. Y si lo calculan, hágalo como quiera, o calcule el BPC o lisa y llanamente, porque es lo mismo en este caso, dado por tratarse de un flujo, es equivalente a capitalizar esto al día nomás. El CAUE sería 3.330. ¿Qué prefiere usted? ¿Qué Cambiar el preferirían? camión. Cambiar el Perdón, camión. no te entendí. Cambiar el camión, ¿no?
o operarlo. Es decir, el CAUE de operarlo es menor, por ende sería mejor la opción 3 que operar el camión. Repararlo y operarlo. Repararlo y Todo. operarlo, porque es menor el Sí. CAUE. Sí. Eso. ¿Estamos? ¿Estamos? Porque no se confundan. Si esta Luca 100 yo la prorrateo en 3 años, ese CAUE, considerando este ingreso, va a ser mayor o menor que este. ¿Qué les dice el juicio? Aquí me tiene que prorratear Luca 100 en 3 años. Si 330, 367 por 1,1, no sé, pues 400. Bajará 4 lucas esto, contra 3003. ¿Qué le conviene? La tercera opción. Los 3003. Es decir, Reparar el camión y operarlo. listo. ¿Hay dudas, niños? Yo, profe, ¿por qué los 1100 habría que prorratearlo por 3 años? Siendo que... Es que tú quieres hacer la comparación porque me puedes decir, bueno, pero esta Lucas 100, ¿me sigue o no? Sí, Ya. Prorratéame esto, llévamelo al valor futuro una anualidad. Serán 400 y algo pesos. Réstaselo a los 4.000. A los 4.004, digo. 4.000 contra 3.003. ¿Qué te conviene? 3300. Asegurarte 3.003 por este año, por último. ¿Hay duda o no? No, ahí me quedó claro. Gracias. Ya, borro. Dejo de compartir para ir a buscar otra transparencia. Guácale. Ah, ya, esto es lo que quiero ver ahora. ¿A dónde dejé el zoom? Aquí. Ya, comparto pantalla de vuelta. Esta. Ay, ¿por qué no abrías al tiro? Bueno, me condoré. Listo. ¿Qué están viendo, niños? Tasa de interés nominal y tasa de interés real. Listo. Y aquí, una vez más, muy a vuestro pesar quizás, tienen que recordarse de fundamentos de economía. ¿Se acuerdan la diferencia entre el PIB real y el PIB nominal? ¿No? ¿Qué es lo que era el PIB? ¿Se acuerdan qué es lo que era el PIB? El Producto Interno Bruto. Ya. Recuérdese que distinguíamos entre el PIB nominal y el PIB real. Recordando lo siguiente, el flujo nominal incluye el efecto cantidad, pero también el efecto precio, de variación en los precios, variación en cantidad, variación en los precios. El flujo real solo incluye el efecto quantum, el efecto cantidad, porque si se acuerdan, para determinar el PIB real dejábamos constantes los precios del año base, ¿se acuerdan? Sí. Bien, y ahí, recuerden, les hicimos ver los profesores de fundamento que había que tener cuidado al comparar las cifras a nivel económico.
porque el comparar cifras nominales nos puede llevar a errores de interpretación. Siempre se debía trabajar para ver si la economía crecía o no crecía con el PIB real. Aquí pasa lo mismo, para allá vamos. ¿Hay dudas? Bueno, hay una relación entre la tasa de interés real y la tasa de interés nominal. Hay una diferencia, según lo que estoy diciendo, entre un flujo nominal y un flujo real. No obstante, en evaluación de proyectos, da lo mismo trabajar con flujos nominales o flujos reales, siempre que se haga bien. ¿Y a qué me refiero con bien? De manera correcta. ¿Hay dudas hasta ahí? Que eso es lo que ya vamos a tener que ver el lunes, y ya no voy a alcanzar. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. En términos, no sé si se acuerdan que en la primera unidad, matemática financiera, al final de la unidad les dispuse dos formularios. Uno tiempo discreto y el otro tiempo continuo, para la deducción de las fórmulas de anualidad, de gradientes, qué sé yo. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, Bueno, lo que vamos a verificar y demostrar ya el lunes, no hoy día, es esto, que en términos de evaluación de proyecto es indistinto trabajar con flujos nominales o flujos reales, siempre que lo hagamos bien. Pero vamos a partir con un pequeño ejemplo que es para entender la diferencia en la concepción de uno u otro. En tiempo discreto, la relación es multiplicativa, que es esta. En tiempo continuo, que es lo que hicimos en el ejercicio el otro día, para encontrar cuándo nos convenía talar el bosque, aun cuando no lo dijimos, esto fue lo que ocupamos, porque era tiempo continuo, ocupamos dos asteriscos. Cuando nos decían la tasa de interés real es del 10% y estábamos trabajando con tiempo continuo para determinar cuándo convenía talar el bosque, pues esto es lo que ocupamos, la expresión doble asterisco. En el ejemplo que tengo en la tablilla, hay que ocupar la relación discreta, porque nos dan año 0, año 1, nada entre medio, año 0, año 1, dos hitos temporales, valga la redundancia. Bien, les pregunto, suponga que estos flujos que nos están dando en ese minuto, 1000 y 1070, son en el año 0 y en el año 1. Y yo les pregunto ahora, ¿en qué periodo el tipo fue más rico? ¿O usted fue más rico? En otras palabras, ¿en qué periodo pudo satisfacer mejor sus necesidades? El año 1. ¿Quién habló? ¿Arenas? Gutiérrez. ¿Ah? Gutiérrez. Gutiérrez. ¿Por qué? Ah, pero había que traer el valor del año 1 al presente, ¿no? Como para sacar eso. Ya. Recuérdense, lo que he puesto aquí puede que todavía les parezca raro. Acuérdese, los flujos nominales son expresados en pesos o unidad monetaria de cada año. Los flujos reales o magnitudes reales son expresados en pesos de un año base, cualquiera sea el año. Pero están referidos a un mismo poder adquisitivo, a un mismo poder de compra. ¿Me siguen hasta aquí o no? Niños, sí, Sí. profe. ya, entonces vamos a suponer unos datos para efectos de hacer el comparativo.
Perdón, pero vuelvo a la pregunta, Gutiérrez. ¿En qué año dijiste que eras más rico? En el 1. Bien, cuidado. ¿Se acuerdan qué es lo que era pi en Fundeco? No me digas 3,14, 16. No. En economía, ¿qué es lo que era pi? ¿Qué representaba pi? ¿Beneficio? No. En la teoría del productor sí, cuando maximizaste las utilidades sí. Hay gente que le gusta ocupar pi, pero yo ocupo u. O el pegorro. ¿Se acuerdan lo que era pegorro, p punto o pi? Esta es la tasa de inflación. ¿Y recuerdan qué es lo que representaba el concepto de tasa de inflación? Cuando vimos las curvas de demanda reales, en particular el enfoque de Slutsky, cuando dejábamos fija una canasta y veíamos qué había pasado con el individuo, con el gasto. ¿No se acuerdan? Bueno, la tasa de inflación, recuérdese, es la tasa a la cual varían los precios de los bienes y servicios de una economía en un periodo. Por lo tanto, cuidado con la interpretación. Si yo me equivoco, aquí yo interpreto que en el año 1 fue más rico, porque leo 1070 contra 1000. Indudablemente, entonces, yo debiera decir, fue más rico el año 1 el gallo. Cuidado, porque falta un dato. ¿Cuál? Este. Falta este datito. Entonces aquí voy a suponer unos datos. Supongan que la tasa de interés real es el 10% anual y pi es del 8% anual. Por lo tanto, ahora sí ya estoy en condiciones de discernir en qué periodo fue más rico. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿En qué periodo fue más rico y por qué? Niños, ¿en qué periodo usted fue más rico? Si es que esa fue su renta. ¿Se fueron? En el año 0. ¿Por qué? Bueno, hice trampa, hice el cálculo, saqué el... Es que eso no es hacer trampa, eso es pensar Brandenberg. Ya, está bien. Hice el cálculo y me dio el año 0 porque el año 1 con la tasa que tiene nominal debería ser como 900 pesos. El año 0 fue más rico. Ya, tenía un error con la numérica, pero bien, está bien pensado, mal ejecutado. Háganlo más fácil. Miren, ¿qué porcentaje varió la renta? Es fácil darse cuenta. 7%. ¿Perdón? 7%. 7%. Y los precios de las cosas subieron un 8%. Por lo tanto, si yo compraba 1000 unidades de un artículo que valía 1000 pesos, perdón, que valía 1 peso, digo,
Ahora voy a poder comprar más o menos de 1000 unidades, dado que cada unidad vale 1,08 pesos ahora, ya no 1 peso. Menos. Menos unidades. ¿Satisfago mejor o peor mis necesidades? Peor. Peor. Fui más rico o más pobre en términos de posesión de bienes y servicios y por tanto de bienestar. Más pobre. Más pobre. ¿Hay dudas? Si la tasa de inflación hubiese sido un 7%, ¿qué hubiera pasado? Me declaro indiferente. Y si la tasa de inflación hubiese sido un 5%, Sería más rico el Sería año más 1. rico en el año 1. ¿hay dudas? No. Ya. Voy a borrar algunas cosas. Profe, una consulta. ¿Por qué para calcular el impuesto real, o sea, el interés real se ocupa interés nominal y no interés efectivo? No, cuidado, no mal confunda. Esto nada tiene que ver con aquello. Siempre, y supongo que eso les quedó claro, deben trabajar con tasas de interés efectivas o nominales desde la concepción de la convertibilidad. En términos de la convertibilidad, conversión, capitalización, hay que trabajar siempre con tasa de interés efectivo o nominal, que es lo que vimos en matemática financiera. Efectivo. Ya. Listo. Aquí son efectivas las dos, pero una es real y otra es nominal. Desde la perspectiva de la inclusión o no de la tasa de inflación, que es otro tema. Esto es otro tema. Pero estas dos, esta y esta, son efectivas. Siempre hay que trabajar con tasas de interés efectivas. Cuidado. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profesor. Ya, y cuidado aquí. Retrotraigan la memoria, aun cuando les cueste, al primer mono que vimos en el curso. ¿Cuál fue el primer mono? ¿Un flujo de caja? Esta acción, ¿cómo se llamaba? Capitalizar. Capitalizar. Esta otra. Descontar. Y Descontar. les dije, y está escrito en el apunte, cuando esta misma acción usted la lleva a cabo no a la tasa de interés, sino a la tasa de inflación, ¿cómo se llama esta acción? Inflatar. ¿Quién habló? Melissa. Saavedra. Inflactar. ¿Y esta otra? Deflactar. Deflactar. Listo. Cuando usted inflacta o deflacta, está tratando a la larga de cuantificar solo el efecto precio. Está descartando, perdón, solo el efecto cantidad. Está descartando el efecto precio. Entonces, cuidado. Y aquí nos piden, para que verifiquemos lo que vamos a demostrar ya el lunes, en términos de un ejercicio de proyecto, esto es el aspecto teórico del porqué de la cosa, vamos a hacer lo siguiente. Si se recuerdan, usted tenía siempre opciones de trabajar, estoy hablando fundamento de economía. Usted tenía la posibilidad de trabajar en pesos reales del año 0, del 1, del 2, del 3, según lo que le pidieran. Aquí vamos a hacer lo mismo y nos vamos a dar cuenta, que el resultado de la operación obtención de valor presente, valor futuro, el VAN, el BPC, el CAWE, lo que sea, cualquier indicador de eficiencia económica, da exactamente lo mismo, trabajar con flujos nominales o flujos reales. El cuidado es que hay que hacerlo bien, punto. Como todo en la vida, nomás.
¿Estamos? Sí, Entonces, aquí lo que nos piden es calcular el valor presente. Como estoy trabajando con flujos nominales, el valor presente será 1.000 pesos. Estoy parado en el cero, ¿ah? Me piden el valor presente. Lucas más. ¡Ay! Me acalambré. Más 1.070 pesos. Traído. Uy. $1.070 traídos a valor presente, pero cuidado, como estoy trabajando con flujos nominales, debo operar y hacer cualquier cálculo con la tasa de interés nominal. Si me dicen que la tasa real es el 10 y la tasa de inflación es el 8, calculo la nominal. Y si aplica esta expresión, voy a borrar el mono. Si aplico la relación que tenemos allí, nos va a quedar 1 más 0,1 es igual a 1 más y sub n, que no lo conozco, partido por 1 más 0,08. Despejan la tasa nominal y les da 0,188. Por lo tanto, el valor presente será los 1.000 más los 1.070 descontados al 18,8. ¿Qué lapso de tiempo media entre estos dos periodos? 1. 1 año. Y eso me da pesos. Que los resultados no los tengo. 1900,7, 1901 pesos, podría decir. 1.901 pesos. ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas. Bien. Por otra parte, recuérdese que cuando usted... Se me fue el lápiz. Ahí. Cuando usted toma cualquier periodo como base, implica que el flujo nominal es exactamente al revés. El flujo real es exactamente igual al nominal. Por lo tanto, cuando yo aquí tengo en esta fila real del año 0, flujos reales del año 0, voy a tomar por base de cálculo el año 0. Por lo tanto, su consecuente magnitud nominal coincide con la real. De manera análoga, cuando tomo por base de cálculo el año 1, el flujo nominal de ese año se corresponde con su, valga la redundancia, con su valor real. ¿Hay dudas? Eso es lo que aprendieron en fundamento. ¿Hay dudas? No. Y ese grito de ultratumba. Bien. Pero hay que tener cuidado con los otros. Esto son 1.070 pesos ¿de qué año? El año 1. Por lo tanto, lo primero que debo hacer, recuerda el mono que acabo de borrar, le debo descontar el efecto de variación en los precios a esta magnitud. ¿Qué significa eso? Que como está expresada en pesos del año 1 y yo quiero trabajar en pesos reales del año 0, debo deflactarla
¿por cuántos periodos para llevar del 1 al 0? Por 1. $9.90. Y si observan, aquí, hace un ratito atrás, me dijeron que el gallo, ¿en qué periodo fue más rico, dado esto? En el 0. Listo, aquí lo veo. Claramente yo veo Luca contra 9.90. ¿En qué periodo fue más rico? En el 0. ¿En cuántos pesos? 10 pesos aproximadamente. ¿De qué año? Del año 0. Listo. Vamos con el valor presente. Los 1000 más 9.90. Cuidado, como estoy trabajando con flujos reales, debo trabajar con la tasa de interés real. Verifíquenlo. Sí, debería ser lo mismo, porque al final el 9.90 del año 1 era 9.90,7 también, entonces debería haber sido 9.91 en teoría. Así Sí. que debería ser lo mismo. Vamos a tener algún errorcillo por la aproximación que hicimos y porque las magnitudes son muy chicas. Pero bueno, listo. ¿Hay duda? ¿Cómo son estos dos? Aquí tengo valor presente en flujos nominales, 1901. Valor presente con flujos reales, 1901. ¿Cómo son? Son iguales. Igualitos, igualitos. Vamos. Profe, el valor presente del flujo real 0, ¿qué tasa usó? ¿La tasa nominal, ese 1.1? Pero si ahí O está sea, yendo. el 0,1. Este 1, ¿qué es lo ¿Ese? que es? El coma 1, ¿qué es lo que es? La tasa de interés real. La tasa, claro. Ya. Ah, ya. Ojo, estoy trabajando con flujos reales. Por lo tanto, la tasa de interés a la cual debo hacer cualquier operación es la real o la nominal. ¿Qué te dice el La real. criterio? La real. Acá en la fila 1, estoy trabajando con flujos nominales o reales. Nominal. De otro, entonces, trabajar con la tasa de interés Nominal. nominal, ya. Profe, Vamos. Y con esto terminamos. Pero denme, no me empiecen que ya estamos en la hora, denme 2 minutos. Aquí voy a tomar por año base el año 1. Por lo tanto, esta magnitud que está en pesos del año 0, ¿qué debo hacer? Debo convertirla a pesos del año 1. ¿Qué significa eso? Que la debo inflactar. ¿Durante cuántos periodos? Un periodo. Un periodo. Y aquí de nuevo verifico. Y aquí ya no me equivoco. ¿En qué año fue más rico el gallo? En el año 0. En el año 0, 1080 contra 1070. Pero fue cuánto más rico o cuánto más pobre el año 1, si usted quiere. 10 pesos. 10 pesos. ¿De qué año? El año 1. 1. Aquí, ojo, por un problema de aproximación, nos dan los mismos 10 pesos de diferencia. No tendría por qué ser así. Porque estos 10, estos, están expresados en pesos del año 0 y estos otros están expresados en pesos del año 1. No tendrían por qué ser igual. Lo que pasa es que las cifras son muy chicas. Entonces, al aproximar, se nos trunca. Bien. Y ahora se me fue el área nuevo. Aquí. Calculamos el valor presente. 1080 más 1070. Pero como estoy trabajando con flujos reales,
tasa de interés real. Y eso da 2052. 2.052 52. pesos. Estas cifras las veo distintas. Esas dos son iguales, ahí no tengo nada que pensar. Las veo distintas. Claro, a menos que la tasa de inflación hubiese sido 0, no tienen por qué ser iguales. Pero ciertamente son iguales. ¿Por qué? Porque estos 1.901 pesos están expresados en pesos ¿de qué año? Cualquiera de estas Del dos. año 0. Y este otro están expresados Del en año pesos del 1. año 1. Por lo tanto, para efectos de darme cuenta que de verdad son las mismas dos posibilidades, esta las inflacto o bien esta otra La defecta. que está en pesos del año 1, Se la puede deflacto. deflactar para que quede. Hágame ese número. Ahí da 2053 el primero y el otro da 1901. Ya, pero ese es por un problema de la aproximación nomás. De ir a ser 2. Son iguales. O esta otra son 1.000. No. La de abajo da 1900. ¿Te da 1901? Me da 1900. Ya, pero es por un problema de aproximación. Sí. Sí, se No es por entiende. otra cosa, no es concepto, ¿ah? No es que estemos errando por concepto aquí, estamos errando por aproximación. ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas, ¿hay dudas? ¿Hay dudas? No, Jóvenes, profe. ya. Corolario, si observan, es indistinto trabajar con flujos nominales o flujos reales. Es exactamente lo mismo en términos de una evaluación de un proyecto. ¿Hay dudas? Siempre que lo haga bien. ¿Hay dudas? ¿Y a qué me refiero con bien? Si yo quiero trabajar en flujos nominales, ¿he de trabajar con la tasa de interés? Nominal. Y si quiero trabajar con flujos reales, ¿debo hacerlo con tasa de interés Real. real? Pero cuidado, que es lo que me dijo un compañero hace un rato atrás. Independiente sea nominal o real, la tasa de interés tiene que ser efectiva o nominal desde la perspectiva de la conversión o capitalización. Siempre efectiva. Listo. Me aburrí y me voy. Chao, cabros. Hasta el lunes. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.